En el Antiguo Testamento comienza con una pregunta, diremos, del caso de nuestro pasado Abraham. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, esto se lo tomó en cuenta por justicia. Entonces, Abraham fue justificado, perdonado por lo que hizo o por lo que creyó. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Romanos 4:5. Sin embargo, al que no trabaja, sino al que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Romanos 4:5. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Romanos 4:7. Dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubre los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Romanos 4:9. Había una marca física exterior que mostraba una identidad, pero la justificación no viene por esa marca física de la circuncisión. Tampoco viene por las obras que podamos realizar, sino en quién y con quién depositamos nuestra fe, en Jesús, en su mérito, en su sacrificio, en sus promesas. Cuando recibimos por fe los méritos del Señor, actuamos en consecuencia. Así que las obras que podamos realizar, la conducta, el comportamiento, la obediencia, la aceptación de la voluntad de Dios, no es para salvarnos, sino porque hemos sido salvos. Y la consecuencia es el fruto, el resultado es la salvación. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después, Romanos 4:10. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió Abraham la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se fue tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Romanos 4:11. No es aquella señal externa del pasado que identificaba su religión o su religiosidad, sino que es el sello de la presencia de Dios en el corazón, que después va a impactar y va a cambiar su vida. Versículo 12, y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Romanos 4:12. Cuando él creyó era un incircunciso, o sea que su salvación fue como por el resultado de aceptar a Cristo a través de la fe. Y él se transformó no solo en el padre de un pueblo, sino el padre de todos los cristianos. No importa su ideología y su bandera, sino su aceptación del Señor, de la misma manera como Abraham lo hizo. Versículo 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Romanos 4:13. Abraham no fue justificado por la ley, fue justificado por la fe en la aceptación de la promesa. Y eso le fue contado como justicia, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendrá ya ningún valor y la promesa no servirá de nada, no serviría de nada. ¿Para qué creen si es conforme a la ley? ¿Para qué una promesa de salvación si es conforme a la ley? Versículo, la ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El pecado es transgresión a la ley. Los que quebrantamos la ley, los que vivimos en pecado, nos enfrentamos a sus consecuencias, a su castigo. Si no hubiera ley, dice el apóstol, no hay transgresión.
La ley no sirve para salvar, pero no es que no sirva la ley. Pero si tiramos definitivamente la ley, no hay transgresión. La ley es lo que nos muestra nuestra miseria para que definitivamente podamos ir a Cristo y recibamos la salvación. Por eso, Mesa viene por la fe a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Romanos 4:16. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Romanos 4:16. La ley sigue vigente y tiene su lugar, pero por encima de todo y antes de todo necesitamos la promesa que debe ser aceptada por fe. Versículo 17. Delante de Dios, tal como está escrito, tengo firmado como Padre de muchas naciones, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Romanos 4:17. Y porque creyó en el que dio vida a los muertos, le fue contado por justicia, fue aceptado como el Hijo de Dios. Versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Romanos 4:18. Él creyó, esperó, nuevo mensaje de Telcel. Y la promesa se cumplió. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Romanos 4:19. Cuando Dios le dijo que él sería padre de multitudes, pero él ya tenía 100 años, ella tenía 90 y ya no era tiempo. Parece que Dios se había puesto los había puesto en una situación difícil, pero Dios cumple su palabra. Su especialidad es hacer posible lo imposible. Versículo 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Para nosotros también se escribió: Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues si creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Romanos 4:24. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. En este capítulo de Romanos 4 se nos muestra que la salvación es por aceptar a través de la fe los méritos, el sacrificio, la vida, la muerte, la resurrección, la promesa, el pacto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También se nos muestra que la ley tiene su lugar. Y otros capítulos de Romanos y de otros libros del Nuevo Testamento confirman este concepto. Tiene su lugar para mostrar que la justificación es por la fe, para mostrarnos un camino a seguir y para mostrarnos nuestros pecados. Pero no tiene su lugar para limpiar, sino solo Cristo limpia. La ley no es para limpiar del pecado, no es para purificar la ley, solo Cristo purifica. La ley no purifica. La ley me lleva a Cristo para pedirle perdón porque no la he cumplido, porque me muestra mi miseria, y podemos nosotros acudir a Cristo para que nos limpie de nuestros pecados, para vivir nuestro hoy, pero para soñar con nuestro mañana eterna con Cristo. Ahora vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque nos concedes la dicha de tener tu promesa, de que nos limpias de todo pecado a pesar de que constantemente te estamos ofendiendo, porque tú moriste por todos nuestros pecados, Señor. Tu gracia no tiene límite porque tú eres el creador de un universo infinito y tú eres infinito, Señor, eterno. Porque no nada más eres infinito, sino eterno. Y eterno es más allá del infinito, Señor. Y por eso tu gracia y tu misericordia y tu amor es eterno. Tú dices que en el Antiguo Testamento has dicho que con eterno amor nos has amado,
que nos has mostrado tu misericordia para con nosotros. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos hagas entender estas palabras que están en el Antiguo Testamento y que repite el apóstol Pablo, y que nos hace llegar, Señor, la esperanza de nuestra resurrección eterna en Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Señor, que en estos momentos difíciles nos pongamos a tus pies y podamos nosotros creer en que tú nos has perdonado todos nuestros pecados, porque es a veces, Señor, imposible, pero para lo que nosotros es imposible, para ti es posible. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por la manera en que Abraham fue justificado y que es la misma para nosotros. Ayúdanos a tener la misma fe, la misma confianza en tu palabra y en tu promesa. A alcanzar la paz, el perdón y la salvación en el presente y en breve cuando regreses, la salvación definitiva por la eternidad. Quédate con todos nuestros amigos, te lo pido en este nuevo día que nos diste y que tengan unos buenos días. Amén. Pues buenos días a todos y gracias por ver este mensaje de la palabra de Dios y ser reviados por la palabra del Señor.